Estaba viendo así porque me di cuenta que él sentía la música que estaba tocando, el instrumento, como que le apasiona a él tocarlo y se entra en eso él. Y eso es lo que le pasa cuando al ser humano le encanta una actividad. A él le encanta eso, la música, es su fuerte. Y se deleita él tocando algo para la honra y la gloria de Dios. A otros quizás no les guste o no tengan la habilidad para eso. Pero en lo que respecta a mí, me apasiona hablar de la palabra de Dios. No hay otra cosa que me haga más feliz que me inviten a predicar. Y no me niego. Ustedes lo saben, hermanos. Los ancianos que estuvieron el año pasado, varias veces les dije, si alguien no va a predicar, hermano, ahí estoy yo. No pasen desapercibidos. Al pastor siempre le he dicho, siempre desde que él vino le dije, pastor, si no tiene quien predique para tal día, deme una llamada de teléfono y ya estoy listo. Siempre vamos a tomar en cuenta eso. Y así como el profesor, a mí me encanta compartir la palabra de Dios. Me satisface, me llena, me agrada. No sé, es un gusto que siento yo. Y no quiero parecer egoísta, pero mejor si yo predicara todos los servicios de la iglesia. Para mí es mejor, pero no quiero eso, ¿verdad? Yo quiero que no es esa la organización de la iglesia. La iglesia está compuesta con muchos miembros y yo entiendo eso. Así que muchos de ustedes también lo hacen bien. Dios les ha dado ese don. Y qué bueno que juntos formemos un grupo, un cuerpo, como dice la santa palabra de Dios. El texto nos dice que y los suyos repararán los muros y van a ser llamados reparadores de portillo. Para que una persona se le nombre un reparador de portillos, para que pueda reparar alguna pared, esa persona tiene que tener experiencia en la construcción, ¿no es cierto? Y en el lugar de trabajo donde va a ir a trabajar a reparar esos agujeros que hay, esa pared debe de estar con grietas, debe estar en algunas partes destruidas y en otras partes debe de tener algunos agujeros donde fácilmente cualquier animal o cualquier enemigo puede entrar a ese lugar. Entonces es necesario que se llame a esa persona que tiene el conocimiento para levantar esa pared. Y esa persona, a su vez, llamará a otras personas que conocen del trabajo y quizás no conozcan, pero pueden aportar trayendo alguna piedra, algunos tipos de materiales, de tal manera que puedan satisfacer las necesidades de la obra. Y juntos con él puedan otra vez levantar aquello que se había destruido. ¿No es cierto? Pues el mensaje de hoy se titula Reparador de portillos. Y vamos a ver quiénes son los reparadores de portillo. Recuerden que los que vinieron anoche hablamos acerca de los cimientos de la iglesia. Me encantó ese mensaje, no sé si yo lo prediqué, porque yo lo prediqué, pero me gustó, me atrajo ese mensaje. No sé si ustedes, ojalá que Dios les haya tocado sus corazones para que les guste. Y vimos cómo los pioneros, desde los apóstoles a toda la historia de la iglesia cristiana, han dejado sus huellas. Y que esos cimientos, decíamos anoche, fueron puestos con lágrimas, con llantos, con amargura. Ese cimiento se levantó con sangre. Pero esos constructores durmieron, se murieron. Pero se murieron con el instrumento de construcción en la mano y reposaron de sus obras. Pero mencionábamos que hasta el día de hoy se les sigue recordando a esas personas como los fundadores de la iglesia cristiana, porque hicieron caso al mayor arquitecto que tenemos, a Jesucristo. Él les había dado el plano y les había dado las instrucciones para poner los cimientos y ellos se encargaron de hacerlo. No les importó escatimar esfuerzos y hasta su propia vida entregaron para que esos cimientos fueran entonces puestos.
Isaías nos dice que a nosotros también nos van a llamar reparador de portillos, porque el edificio ha sufrido algunas grietas. Los enemigos de Dios le han hecho algunos agujeros, porque los vigilantes que se han puesto para guardar esos muros, algunas veces han dormido y no se dieron cuenta cuando el enemigo vino e hizo algunos agujeros ahí. En el tiempo de Isaías, cuando Dios ve que va a terminar los 70 años de cautividad del pueblo judío en Babilonia, en el capítulo 9 de Daniel, Daniel mismo hace una oración para pedir el perdón de los pecados de él y de su pueblo, de tal manera que Dios permitiera que terminara la esclavitud, como lo había leído en el libro del profeta Jeremías. Y entonces se alegran los judíos y se preparan para salir de Babilonia y poder ir a reconstruir el templo que los mismos babilónicos habían destruido cuando los capturaron. Y Dios empieza a levantar a hombres para esa reconstrucción. Y entonces llama al sacerdote Esdras. Y Esdras convoca a la gente y les dice: Dios nos ha dado una empresa que hacer. Tenemos que ir a reconstruir un lugar para adorar a nuestro Dios allá en Jerusalén. Y muchos que amaban a Dios, pero que estaban dentro de Babilonia y estaban de alguna manera participando de las idolatrías que se hacían dentro de Babilonia, porque era cierto. El capítulo 2 de Daniel nos los muestra, el capítulo 3, perdón, cuando Nabucodonosor hace la estatua de oro y todos se postran, porque ahí estaban todos los judíos en ese lugar, los que habían sido cautivos, ahí estaban, pero nada más registran a 3 héroes y son los únicos que no doblaron su rodilla. Eso nos da a entender que ese pueblo estaba contagiado con la idolatría de esa nación. Y Esdras estaba entonces conquistando a las personas para que fueran y reconstruyeran el templo y levantar una casa al Dios verdadero. Esdras hace su trabajo. El rey les ofrece ofrendas y da un edicto de que todo aquel que encuentre a Esdras le ayude en la construcción de Jerusalén. Y así se hizo. Y terminaron algunas partes del templo. Y fue la empresa caminando, porque Dios, como dijimos anoche, Él es el que lleva la obra. Él es el que está dirigiendo la obra, no es el hombre. Después llama a otro hombre, también que se encuentra en la historia, Nehemías. Y para aquellos que no están familiarizados con la historia, quiero leerles un párrafo acerca de Nehemías. Nehemías, uno de los desterrados hebreos, ocupaba un cargo de influencia y honor en la corte de Persia. Como copero del rey, tenía libre acceso a la presencia real. En virtud de su puesto y gracias a su capacidad y fidelidad, había llegado a ser amigo y consejero del rey. Fíjense lo que es el Señor. Cuando aquellas personas los llevaron cautivos a esa nación, no pudieron ver el futuro, pienso yo, ojalá esté equivocado. Pero Dios tiene los planes trazados. Él sabe ya lo que va a hacer. Y entonces puso en la corte real, así como había puesto a aquellos jóvenes también, ahora pone a Nehemías. Y pone en el corazón del rey para que pueda ver con buenos ojos a Nehemías y pueda estar contento con el servicio que le brinda. Todo eso lo hace Dios, no lo hace el ser humano. Dios es el que hace todas esas cosas. Si usted y yo en alguna ocasión hemos recibido algunos halagos de otras personas, no es por nosotros mismos. Bueno, estoy hablando dentro de la iglesia. Es porque Dios está dirigiendo la obra. Nehemías era amigo del rey. Sin embargo, y a pesar de gozar del favor real y de verse rodeado de pompa y esplendor, no olvidaba a su Dios ni a su pueblo. Nehemías
tenía muy claro el concepto de quién era el Señor. Y a pesar que Dios lo había puesto en un lugar muy alto, como fue puesto José allá en Egipto, Nehemías no se olvidó de su Dios y de su pueblo. Era misericordioso Nehemías. Así que cuando tenía la oportunidad de extenderle la mano a sus hermanos, lo hacía, porque él había creído en Dios no por emociones, sino por principios. Estaba su fe basada en el Dios de Israel y creía que Dios era poderoso y servía con agrado al rey. Con el más hondo interés, su corazón se volvía a Jerusalén y sus esperanzas y goces se vinculaban con la prosperidad de esa ciudad. Por medio de este hombre, Nehemías, al que la residencia en la corte persa había preparado para la obra a la cual se le iba a llamar, Dios se proponía a bendecir a su pueblo en la tierra de sus padres. Qué gran privilegio de Nehemías. En un país de esclavitud, donde solo la voz del rey del imperio es la que se dominaba y mandaba y se obedecía, Nehemías gozaba de privilegios dentro de esa nación. Pero no se olvidó de su Dios. Ese es el punto muy importante. Y a veces cuando nosotros estamos preparando nuestras maletas en nuestro país y decimos voy a ir a Estados Unidos porque tengo necesidades económicas, me voy a ir para allá, pero no voy a participar de las cosas que hay allá, y estamos preparando las maletas y emprendemos el viaje y le rogamos al Señor en oración: Señor, ayúdanos a llegar allá, si es tu voluntad, permítenos cruzar allá con tu bendición, que podamos llegar con felicidad. Y la familia que queda en ese país está, si es creyente, estoy hablando del pueblo de Dios, están orando a Dios: Señor, por favor, bendice a mi esposo, a mi hijo, a mi tío, no sé quién más, que llegue con bendición. Y ya cuando la persona viene aquí, rápido dice: oye, ¿dónde puedo comprar una tarjeta para llamar a mi país y decirle que ya estoy aquí? Y corre y va y dice: ya estoy aquí en Estados Unidos, contento, feliz. ¿Cómo lo pasaste? Bien, gracias. No te vayas a olvidar de... No, ¿cómo crees? Yo voy a estar aquí, voy a buscar la iglesia adventista en lo más pronto que me sea posible. Sí, pregunta por ahí, los familiares ahí, pregunta con cualquiera ahí y infórmate. Sí, voy a hacerlo, no te olvides de eso, voy a estar ahí. Pero no, lamentablemente empezaron a ganar los dólares y vieron a su alrededor: estos no me conocen, ni saben que yo guardo el sábado, es más, ni saben que soy cristiano. Ay, cuando yo hable por teléfono les voy a decir que si estoy llegando a la iglesia, que sea mentira. Voy a conocer este país. Y se desvían poco a poco de los caminos del Señor. Pero ya cuando el pecado los alcanzó, cuando ya conocieron este mundo en este país y sufrieron algún caso peligroso, entonces alzan sus ojos al cielo como el hijo pródigo y se ven alrededor solos, tristes, y los amigos que buscaron lo dejaron y recurren ahora a aquel que le habían hecho la promesa en sus países de serles fiel, y le dicen: Señor, ayúdame. Y el Señor, en su misericordia, les manda un personaje, les manda un reparador de portillos. Qué hermoso era el Señor, ¿ah? Qué hermoso que el Señor tiene una compañía gigante, que solamente el hombre puede decir: Señor, necesito que venga un constructor y repare lo que el enemigo ha hecho en mi vida. Y el Señor entonces le dice, como Nehemías: ve, porque allá hay alguien que se ha dado cuenta que no es la vida que debía de llevar. Y ahí va el hermano con la fe de Jesús. Ahí va aquel hermano a visitar a aquella persona. Y aquella persona empieza a decir: mire, hermano, yo era adventista allá en mi país, era director de obra misionera, era director de jóvenes, yo hacía las campañas públicas allá en mi tierra, y hacía esto y hacía el otro, pero viniendo aquí me separé de Dios. Y ahora tengo una señora aquí que está teniendo un hijo mío, tengo mi esposa allá en mi país que tiene mis hijos, soy casado allá, ¿cómo le hago, hermano? Ahora estoy enredado, no puedo, y esta mujer me va a demandar. Y ya viene mi cuñado para acá,
Y se va a enterar que yo tengo otra mujer y dice, ¿cómo le hago? Se me viene el mundo encima. Y se quiere morir la persona. Nehemías no fue así. Nehemías no se olvidó de que estaba en esclavitud, que debía obedecer las órdenes del rey, pero por encima de las órdenes del rey, debía obedecer las órdenes de Dios que había aprendido. Qué triste cuando en el trabajo nos dice el patrón, tienes que venir mañana porque si no, no hay trabajo. Y ahí vamos al trabajo. No hemos aprendido a obedecer a Dios todavía. Nos hace falta el valor para decirle, Señor, aquí estoy. Si he de morir, que muera. Pero que muera levantando tu estandarte, para que este mundo conozca que tú eres un Dios poderoso. Así lo dijeron los 3 hebreos. No vamos a obedecerte, porque Dios nos va a rescatar. Y si Él no nos rescata de tu horno, sepa, oh rey, que no nos vamos a inclinar a tu imagen que has hecho. No les importaba los edificadores, los reparadores de los portillos. Nehemías gozaba de un gran privilegio. Nehemías tuvo cuidado de que la autoridad y los privilegios que se le otorgaban se definiesen claramente. Este ejemplo de sabia previsión y de acción resuelta debe ser una lección para todos los cristianos que hoy estamos. El ejemplo de Nehemías debe ser una lección para nosotros. Fidelidad, temor a Dios y servicio con sus hermanos. Ese debe ser una lección para nosotros. La consideración cuidadosa y los planes bien madurados son tan necesarios hoy para las realizaciones sagradas como fueron en los tiempos de los reedificadores de los muros de Jerusalén. Los planes bien definidos, hermanos. Hombres, como dice la sierva del Señor en el libro de la edificación, la iglesia necesita en esos tiempos dirigentes que no se vendan ni se compren. Hombres que se mantengan de parte de la justicia, aunque se desplomen los cielos. Hombres que le tengan que dar el nombre al pecado que le corresponde. Si es así, así es, hermano. Ni modos. Estás sufriendo las consecuencias porque tú lo buscaste. Pero yo, mi obligación es hacerte saber que estás en pecado. Y con amor te invito, hermano, que te arrepientas. Estoy aquí para apoyarte, para ayudarte, para hacer todo lo posible, para llevarte a los pies de Cristo otra vez. Eso es lo que necesita. La palabra de Dios así lo dice. Vamos a buscar el libro de Nehemías en el capítulo 2. A nuestras queridas visitas, ayuden a buscar ese libro, por favor. Está después de Esdras, Nehemías, Esther. En el capítulo 2 de Nehemías, vamos a leer el versículo del 1 al 8. Esta versión dice así: Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey, y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Versículo 3. Y dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mi padre, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mi padre, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme, después que yo le señalé el tiempo. Además dije al rey, gracias,
Estoy en el versículo 7. Si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores del otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Safat, guarda del bosque del rey, para que me dé madera, para enmaderar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad, y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de Jehová sobre mí. Sobre esto, Nehemías reconoce que la mano poderosa de Dios fue la que movió todo eso para que el rey estuviera dispuesto para ayudar a Nehemías. Por eso es necesario, hermanos, que también nosotros demos un buen testimonio, para que cuando vayamos a pedir alguna ayuda, las personas sientan de corazón dar alguna ayuda para la iglesia. Hay planes de remodelación de la iglesia, pero no podemos hacerla con nuestras propias fuerzas. Nadie que actúe por sus propias fuerzas no logrará el objetivo. La empresa no es nuestra, la empresa es de Dios, y a Él debemos pedirle que nos dirija, que nos ayude, que nos guíe cómo poder remodelar este templo, cómo sacar los fondos para poder hacer eso. Mío es el oro y la plata, dice el Señor. Mía es la tierra, los habitantes del mundo y los que en él habitan. Así lo dice la palabra de Dios. Entonces es necesario que nosotros reconozcamos eso, hermanos. Cuando se nos invite a cooperar ahí en alguna actividad de remodelación, aceptemos. Pero inmediatamente después de aceptar, vayamos de rodillas, a solas con Dios, y le digamos: Señor, ayúdame para poder tener sabiduría y remodelar una casa para honra y gloria. Analizamos aquí en estos textos que vimos 5 aspectos. Primero, puntos importantes. El rey nota la tristeza de Nehemías. En un palacio real donde todo es comodidad, donde todo hay abundancia, donde todo es felicidad, nadie podía servirle al rey con un rostro triste. Por eso es que Nehemías temió cuando se lo dijo al rey que estaba triste. Era una orden real de que aquel que le fuera a servir algo al rey tenía que hacerlo con alegría, con agrado, con gozo. ¿Se dan cuenta? O a un humano, a un ser igual que nosotros, pone sus leyes y le dice: cuando tú me traigas algo, aunque no estés contento, vas a venir como que estás contento. Pero el Señor no nos impone eso. Los reyes lo ponen, pero el Señor en su misericordia lo hace por amor y quiere que sus hijos vengan y le traigan el servicio con gozo, con alegría, pero no forzado, sino con amor. Punto número 2. Nehemías le explica la causa de su tristeza al rey, y el rey entonces le dice qué es lo que quiere. Y punto número 3, el rey le dice a Nehemías que pida lo que necesita para que no pueda estar triste. Debió de haber sido Nehemías un buen siervo, ¿no creen ustedes? Para que el rey dijera: bueno, este hombre está sufriendo, ha sido muy bueno conmigo durante mi reinado, no me ha fallado, ha sido fiel, nunca lo he visto triste, pero ahora está triste, algo tiene, voy a ayudarle. Pero al último reconoce Nehemías que la poderosa mano de Dios, la benéfica mano de Dios, estuvo sobre él. Luego dice, Nehemías le pide al rey que le permita ir a su tierra, Jerusalén, para reconstruir los muros. Y lo comparo yo con lo que dice San Mateo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca encuentra, y el que le llama se le abre. Qué hermoso que el Rey del universo ve nuestra tristeza, nuestro llanto, y nos dice: ¿por qué estás triste? Dios no nos está imponiendo que vengamos a fuerzas alegres. Si estamos tristes, estamos tristes. Él nos comprende y nos dice: ¿qué quieres? ¿Qué puedo hacer por ti? Como le dijeron a Nehemías: ¿qué es lo que puedo hacer por ti para que no estés triste? Y entonces Dios nos dice: pide y se te va a dar. Búscalo y vas a encontrarlo. Llama y te van a abrir las puertas. ¿Qué es lo que necesitas?
Señor, necesito un trabajo donde yo pueda guardar tu día santo. Pídemelo. ¿Quieres que yo te lo dé? ¿Pero qué pasa? ¿Qué hubiese pasado si Nehemías hubiese callado y le hubiese dicho al rey, no, no me pasa nada, rey, está bien, todo está bien, gracias? Pues el rey nunca se hubiera enterado y nunca hubiera salido la ayuda. Pues Nehemías no, Nehemías dijo, estoy triste porque ¿cómo voy a estar contento yo aquí con todo este lujo y mis hermanos allá sufriendo y no tienen nada que comer? Y luego los muros están destruidos, no puedo estar contento, dice. Entonces el rey le dice, ¿qué quieres entonces? Y Nehemías entonces a él le pide permiso para ir a reconstruir allá. El último punto. El rey, al escuchar la petición de Nehemías, le dice, está bien, vete, no te vayas solo, es más, te voy a dar cartas para que vayas con el poder que yo tengo aquí. Cualquiera que se te ponga al frente me lo hace saber y yo me encargo del asunto, tú no te preocupes, vete con cuidado. ¿Quieres madera para tu construcción? Sí, ok, te voy a dar una carta al guardia del bosque y puedes agarrar la madera que se te antoje. Qué hermoso cuando llegamos al Cristo y le decimos, Señor, quiero esto, ok, aquí está el almacén del cielo. ¿Qué tanto necesitas? Aquí está, te lo voy a dar. Qué bonito que Dios nos dé una carta para que nos abra los almacenes de los cielos. Y los ángeles que son los vigías y dicen, a ver, ¿esta petición de quién es? No, vamos a decir, bueno, ayer nombré a algunos hermanos, ahora vamos a nombrar al hermano Eladio. Es de Eladio. Y ve el ángel, es Eladio, ¿qué tiene aquí? Eladio. ¿Por qué viene firmada la carta? Por el rey. Oh, por Jesús. Denle rápido lo que necesita el hermano. ¿Qué quiere? ¿Qué está pidiendo? Rápido. Y rápido, porque es una orden de la corte real que ha salido. ¿O no se obedecen así las cortes reales? Claro que se obedecen así. El presidente de esta nación hace una orden y prestamente sus súbditos corren. No les importa cómo lo hagan, pero la cosa es que el hombre quiere eso. Y así son los ángeles. Con presteza van y vienen del cielo. Lo encontramos en la visión de Jacob. Van y vienen llevando los mensajes de los hijos de Dios. Este necesita el otro, y va y rápido y corriendo. Y es un movimiento bárbaro que hay día y noche, no duermen y no se cansan. Y Dios los sustenta. Y están solventando las necesidades de todos los que se han acercado a los pies de Cristo Jesús. ¿Nos hemos acercado hoy a los pies de Cristo Jesús? Espero que así sea, hermano. Espero que Dios, cuando el ángel lea esa carta de peticiones, vaya el sello, la firma de Cristo Jesús y prontamente se resuelvan esas necesidades de acuerdo a la voluntad del Rey del universo. Nehemías continuó ejerciendo la misma cautela y prudencia que hasta entonces habían distinguido su conducta. Se había mantenido de igual manera. Y vamos ahí en el mismo libro de Nehemías, en el capítulo 2, los siguientes versículos 12 y 13. Ya cuando Nehemías llega allá, dice, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Así que Nehemías no le comunica a nadie de lo que iba a hacer, pero de noche sale a recorrer la ciudad y se da cuenta de que los muros estaban rotos, estaban derribados, sus puertas, y que cualquier enemigo podía entrar a atacar a sus hermanos. No había defensa, estaban indefensos. Y esto le sirvió a Nehemías para que cuando hablara con el pueblo les explicara y les hiciese saber que Nehemías conocía las necesidades que ellos estaban afrontando. ¿Se dan cuenta? Hermanos, el líder que Dios ha llamado para su iglesia necesita conocer las necesidades de sus hermanos. Si no, ¿cómo va a construir los muros? ¿Cómo va a solventar las necesidades? No puede hacerlo. Por eso Nehemías se levanta de noche y antes de que lo consulte con sus demás hombres, él entonces empieza a recorrer y ve la necesidad que hay ahí. Y entonces después
hace la reunión. Y esa reunión les informa de que la necesidad es grande. Por la mañana, cuando congregó al pueblo, le presentó argumentos calculados para despertar sus energías dormidas y unir sus fuerzas dispersas. Los que oían a Nehemías no sabían nada de su gira nocturna, ni tampoco se la mencionó. Pero el hecho de que la había realizado contribuyó mucho a su éxito, porque pudo hablar de las condiciones de la ciudad con una precisión y una minucia que asombraron a sus oyentes. Sus hermanos supieron que iba a llegar a Nehemías, y cuando los convocan y les dicen: miren, los muros están rotos, las puertas estas necesitan aquí, aquella parte del sur necesitamos levantarla. O sea, él tenía un plano ya en su mente de la necesidad de ahí, y los que estaban escuchando decían: ¿cómo es posible que este sepa lo que está pasando aquí? Si estaba allá y acaba de venir, ¿cómo se enteró? Pero él no reveló cómo lo hizo. Así es el líder. El líder cierra su recámara, espera que todos duerman, pero él está pensando: ¿qué voy a hacer con los hermanos de Rampa? Aquel hermano lo he visto que ya no ha llegado. Este hermano no estudia su lección. Este departamento no está trabajando. Y entonces empieza a hacer planes en su cerebro. Y empieza a convocar, después que hace los planes, y empieza a invitar a las personas. Ese es un buen método que dice la hermana Juay que deberíamos de ponerlo en práctica. Recordó al pueblo el oprobio en que vivía entre los paganos, y cómo se despreciaba su religión y se blasfemaba el nombre de Dios. Les dijo a sus hermanos: no es posible que estos hombres estén blasfemando el nombre de Dios por los pecados de ustedes, porque se han relacionado con ellos. Así que nosotros vamos a reedificar la ciudad, los muros, y vamos a protegerla. Pero cada lucha, cada empresa viene con problemas, y se enteran los enemigos de Dios. Versículos 17 y 18 de ese mismo capítulo de Nehemías 2. No pierdan eso, porque de ahí vamos a basarnos toda esta mañana. Les dije pues: vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén, y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron: levantémonos y edifiquémonos. Así esforzaron sus manos para bien. Nehemías le informa al pueblo lo que Dios había hecho con él, y el pueblo recobra ánimos. Y cuando les muestra las cartas que el rey le había dado, se animan a construir los muros, porque ahora había alguien ahí que estaba dirigiendo la obra, y tenían el permiso del rey para poder hacer las actividades. Y todo empezaron a recobrar ánimos, hermanos. Dios nos ha dado instrucciones precisas acerca del funcionamiento de la iglesia, acerca del funcionamiento de la obra, y Dios quiere que la alcancemos de acuerdo a su voluntad. Pero cuando los enemigos del pueblo judío se enteraron, le hicieron estorbo. Versículos 19 y 20. Dice de esta manera: pero cuando lo oyeron Sanballat, Horonita, Tobías, el siervo amonita, y Gesem, el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Capítulo 4 de Nehemías. Vean cómo se burlaban los paganos del pueblo de Dios.
Versículos 1 al 3. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. ¿Cómo se burlaban los enemigos de Dios, del pueblo, de sus hijos? ¿Qué están haciendo ustedes? ¿Cómo van a resucitar las piedras del polvo de ceniza que fueron quemadas? Y el otro dice: no, si lo que están construyendo ellos, cuando suba una zorra se va a venir abajo, no sirve, no están haciendo nada, es mejor que dejen eso. ¿No les ha dicho así el enemigo a ustedes? Oye, pero ¿qué estás haciendo tú? Si este hombre no quiere ni estudiar contigo, ¿no ves que te cerró la puerta? Sí, ¿verdad? Claro, déjalo que viva perdido. No, pero es que me dijeron que yo le diera estudio. Toca la última vez, si no te abre te vas. Ve. Ah, pues no abrió, vamos. En fin, se perdió un alma. Y así es el enemigo. ¿Qué haces? Conquistadores, ¿para qué? Si no sirve. Los chamacos son bien groseros. No sirve eso. Bueno, está bien. ¿Qué estás haciendo? El sábado. Si nadie guarda el sábado, todos están acostumbrados a venir bien noche. ¿Para qué te esfuerzas? No, déjalo. Ese es el enemigo. No va a venir nadie, solo tú y tu familia vas a estar aquí, es todo. Y el enemigo ahí: ¿qué hacen ustedes levantando ese muro? No sirve, va a caer. Se burla el enemigo del pueblo de Dios. Y es por eso que nosotros nos debemos de vestir con la armadura que el apóstol Pablo nos dice: vestidos con la armadura de justicia para soportar los dardos del enemigo. Ya voy a terminar, hermanos. Versículos 9 al 14 de ese mismo libro. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. El mismo pueblo estaba diciendo que no se puede hacer esto, pero sigue diciendo: y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Los planes del enemigo es asesinar al pueblo de Dios. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Hasta sus mismos hermanos, aquellos que no se metieron en la construcción del templo, los mismos judíos, les venían a decir los edificadores: este vicio, lo que están haciendo, otra vez van a volver a caer sobre ustedes, aquellos enemigos. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Así que Nehemías les dice: acuérdense de Dios, que es poderoso y temible, y no le tengan miedo, peleen por sus familias. Hermanos, luchen por sus familias. Los que no conocen de la palabra de Dios, no se den por vencidos. Los que tienen familiares ahí en sus hogares, háblenle de la palabra de Dios. En algún momento el Señor les tocará sus corazones. No conocemos los planes que Dios tiene trazado, pero es necesario que nosotros podamos emprender esa empresa. Versículos 17 y 18 del capítulo 4. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra, y en la otra tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Hermanos, es necesario que nosotros agarremos la espada. ¿Cuál es la espada que dice la palabra de Dios? La Santa Biblia.
Con una mano la agarremos, la espada, para protegernos del enemigo. Y con la otra, tapemos los huecos que el enemigo ha hecho en el pueblo de Dios. Los preceptos divinos. Eso es lo que Dios nos está diciendo en esta mañana. Que nosotros debemos reconstruir los muros. Quizás alguien tenga algún problemita en algún aspecto de la vida cristiana. Hay que pedirle a Dios, con la espada en la mano, que podamos reconstruir esos muros. Quizás alguien esté sufriendo por alguna desobediencia que hizo en el pasado. Hay que pedirle a Dios que nos dé la paciencia para poder soportarlo todo eso. Romanos 8:31, y con eso termino. Capítulo 8 de Romanos, versículo 31. Dice así, de esta manera: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Verso 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Habrá algún punto en que Dios no nos pueda ayudar, hermanos? ¿Podrá haber algún aspecto en nuestra vida en que Dios no nos pueda ayudar? ¿Nos podrá ayudar en lo económico? Sí. Sí, ¿verdad? No. Recuerdo al hermano Lucas que decía que por fin se aventó a su propio negocio en invierno. ¿Se imagina? Dios nos ha dado muestras de su poder. ¿Podrá el Señor arreglar el matrimonio que anda tambaleando? Claro que sí lo puede, porque no es nuestra la obra, es del Señor. ¿Podrá el Señor sostener los deseos del joven que no esté casado? ¿Podrá o no? Claro que sí. Entonces, ¿por qué hay muchos jóvenes que caen en la fornicación? Porque no le han pedido a Dios que les dé la fuerza. ¿Podrán aquellos que no han sido bautizados arreglar sus problemas para que puedan ser bautizados? Claro que sí puede. No hay nada en este mundo que el Señor no pueda hacer. Todo lo puede. Y todo lo podemos hacer por medio de Jesucristo. Recuérdense, hermanos, siempre me paraba y les decía: oren por mi esposa y mis hijas, para que Dios las traiga con bienestar. Estoy cansado de vivir solo. Y si no es así su voluntad, pues que yo me vaya para allá también. Pero ya que se defina esto, ¿pudo el Señor hacer eso? Claro que sí lo pudo, hermanos. Pero ¿qué tenemos que hacer? Buscar la palabra de Dios que nos dice: pedid y se os dará. Yo pedí. Yo le pedí que viniera mi esposa. Ya me había cansado de dormir solo. A veces le ponía la pierna encima a Raúl, mi compañero. Ya cuando me daba cuenta ya tenía la pierna encima allí. Estoy durmiendo con mi compañero en una misma cama. Y a veces nos teníamos que apartar de la cama. Ya estaba cansado yo de hacer mis comidas. Y le dije: Señor, ya, que acabe esto. Bueno, me dijo el Señor: pide. Y le digo: voy a decirle a tus hijos que me ayuden a pedir. Y ustedes pidieron. ¿Se acuerdan ustedes, hermanos, que oraban? Y eso me llena de alegría, porque sé que Dios es misericordioso. Por eso me da tristeza cuando decimos que Dios no puede ayudarnos. Sí nos puede ayudar, hermanos. Cualquier hábito malo que tengamos, Dios nos puede ayudar. Pero pidámosle. Reconstruyamos los muros para que el enemigo no entre fácil a nuestra vida. Han habido personas aquí, no quiero ofender a nadie, pero en la carrera que yo he llevado a la iglesia adventista, o sea, no estoy hablando de la iglesia de Lampa, no, o sea, desde que yo conocí, para que no vayan a decir: ay, el hermano me está aventando una pedrada. Sino desde que yo conozco a la iglesia adventista, yo he visto que muchas personas han pasado aquí al frente, han llevado el liderazgo, pero el siguiente año se han ido de borrachos otra vez. Allá los he encontrado yo. Pues ustedes saben que en nuestra tierra, bueno, aquí ya también los hispanos lo empiezan a hacer en las esquinas, se amontonan a tomar sus cervezas.
Y allá los encontraba yo, el hermano, hermano, ¿qué está haciendo aquí? Levántese, lo voy a llevar a su casa. Y él lo llevaba yo a su casa, hermano. Y ahí iba el hermano hablando entre bien y mal, hermano, perdónenme, yo voy a estar en la iglesia, y así, y una tristeza en mi corazón. ¿Cómo es que este hombre pudo aquí estar al frente dirigiendo al pueblo de Dios y ahora ya está comiendo las obras del enemigo? Hermano, si tú estuviste una vez aquí, no salgas de este lugar. Es más, brother, si veniste hoy, quédate hoy hasta que termine el sábado. No vayas a tu casa, pero quédate aquí, mira, a solas con tu Dios. Llora ahí llora. Dile a un diácono que te deje abierta la iglesia, que tú vas a quedar, y llora ahí. Cántale a Dios y pídele perdón y dile que te dé las fuerzas. Pedir y se os dará, hermanos. No se vayan así nada más, sin pedir. Pidamos para que Dios nos dé la fortaleza. Yo le he pedido a Dios y le sigo pidiendo por ustedes también. Siempre le he pedido por la iglesia. Aunque me vean muy enojón, muy estricto, ¿no? Pero yo no soy así. Ya algunos hermanos me conocen. Pero quiero invitar a los hermanos que nos agarremos de la mano de Dios y que podamos reparar esos pequeños agujeros donde el enemigo está metiéndose, y que con la ayuda de Dios podamos reedificar otra vez esos muros que han caído y levantarnos como una gran nación y llevar el mensaje a todas las personas y decirle que Cristo viene muy pronto y que muy pronto le veremos cara a cara. ¿No quisieran eso hacer ustedes, hermanos? Los invito a que nos coloquemos en pie y vamos a pedirle a Dios que nos dé ese ánimo, esa fuerza, para que así como Nehemías le llevó buenas noticias al pueblo, nosotros también a través de la palabra de Dios encontremos las buenas noticias. Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Nuestro Padre y nuestro Dios que estás en los cielos, bendito es tu nombre, Señor. Te damos gracias porque nos has llamado para tu iglesia. Gracias por darnos la luz de tu palabra. Gracias por habernos rescatado de un mundo de miserias. Gracias, Señor, por llamarnos hijos tuyos. Gracias, Padre, porque a pesar de nuestras fallas, a pesar de nuestra ingratitud hacia ti, a pesar de nuestra desobediencia, aquí estamos, Señor, escuchando tu palabra. Y estamos sabiendo que eres un Dios poderoso y fuerte que puedes solventar las necesidades de tus hijos. Así como Nehemías enviaste, Señor, a reconstruir los muros de Jerusalén, así rogamos que mandes siervos a tu iglesia para que podamos reconstruir nuestras vidas y podamos prepararnos para el encuentro grandioso de nuestro Señor Jesucristo. Si hay alguien que vino aquí, Señor, que en el pasado estuvo en tu iglesia, por favor ayúdale, dale paciencia para que soporte las pruebas que el enemigo le ha de poner, y que con tu ayuda divina pueda reformar otra vez su vida. Si alguna persona no ha sido bautizada, Señor, por problemas, no sé de qué, Señor, desconozco, ayúdale, Padre, para que pueda él pedirte las cosas necesarias y pueda hacer un arreglo para que pueda componer su vida y entregar su vida a los pies de Cristo Jesús. Amén. Cualquier enfermedad que haya entre tu pueblo, por favor, sánalo conforme a tu voluntad. Y permítenos tener el alimento cotidiano cada día, Señor, conforme a tu divina voluntad también. Que tu paz y tu misericordia nos acompañen en esta hora. Y que en este día sábado nos regocijemos y nos alegremos, porque el Dios verdadero, el Dios poderoso, está de nuestra parte. Y que en la tarde podamos venir para apoyar el programa de Sociedad de Jóvenes también. Humildemente lo pedimos en el nombre santo y precioso de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Que Dios les bendiga.